Podemos dar inicio. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la conferencia sobre experiencias en análisis criminal, en donde estaremos presentando 4 de las 6 iniciativas seleccionadas por el jurado internacional. Good afternoon and welcome to the second part of the conference on experiences in crime analysis, where we will be presenting 4 of the 6 initiatives selected by the international jury. The 4 interventions will be presented in Spanish, so for those who need Spanish to English interpretation, please go to the interpretation icon, which is located on the right lower side of the menu bar. And please go ahead and select English as your language of preference, because I'm going to be switching back to Spanish, ¿ok? Perfecto. Entonces, para quienes no estuvieron ayer en la primera parte de la conferencia, les comento que ayer se presentaron las 2 iniciativas mejor puntuadas entre las 11 que fueron evaluadas por el jurado internacional. Y esas 2 iniciativas también fueron las mejor puntuadas dentro específicamente de la categoría en la cual quedaron clasificadas. Y esa categoría es aquellas experiencias tendientes a mejorar la ejecución de programas o estrategias para la prevención y el control de delitos y violencias. La experiencia mejor puntuada fue la presentada por el Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Mendoza, de Argentina, y el observatorio presentó una experiencia que se enfocó en la producción de información utilizando múltiples fuentes y técnicas de investigación para la gestión interagencial e intermunicipal de problemáticas de seguridad enfocada en el área metropolitana de Mendoza. Y un componente muy interesante de esta experiencia fue la implementación de una estrategia de policiamiento focalizado con un patrullaje mixto entre policía y preventor municipal, así como también la carga de eventos en tiempo real desde el terreno vía una aplicación móvil. Y la segunda iniciativa que presentamos ayer, que quedó como segunda mejor puntuada, fue presentada por el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Esta iniciativa se enfocó en la adaptación y aplicación virtual de una encuesta de victimización y percepción de inseguridad en el Distrito Metropolitano de Quito en el medio de la pandemia. Esto fue en el 2020 y de hecho, dado el éxito que tuvo ese ejercicio, aún lo siguen aplicando. Y este ejercicio, esta recolección de información cuantitativa se vio complementada por un levantamiento paralelo de información cualitativa a través de la aplicación de la metodología MICMAC. Y el análisis de esta información permite construir, entre otros programas, otros planes, otras políticas, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, así como también elaborar el diagnóstico del Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, entre otros usos, ¿no?, que tiene ese análisis de la información. Y como les comentaba al inicio, hoy vamos a presentar las otras 4 iniciativas seleccionadas por el jurado internacional. Así que aprovecho la oportunidad para presentarles a los miembros de ese jurado, que estuvo integrado por Héctor Amaya, presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Analistas del Crimen, por María Guadalupe Aguirre, ejecutiva principal de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y por Jun En-Sun, profesor asociado y director de asociaciones internacionales para la investigación del John Jay College of Criminal Justice. Los 3 nos están acompañando el día de hoy, así que aprovecho para saludarlos y agradecerles una vez más por haberse sumado a esta iniciativa. Y creo que también es importante contarles que esta iniciativa, esta convocatoria, es el resultado, esta conferencia es el resultado final de una convocatoria que lanzamos el año pasado
justamente para identificar y recolectar experiencias en análisis criminal de la región. Y ambas iniciativas, tanto la convocatoria como esta conferencia, se enmarcan dentro de la comunidad interamericana de analistas del crimen, que hemos lanzado desde, o hemos creado desde el Departamento de Seguridad Pública, justamente con la colaboración y el apoyo de la IACA y de la red de analistas IACA Chile. Y antes de pasar a la parte sustantiva del evento, quisiera informarles a los y a las panelistas, primero, que las presentaciones ya están todas disponibles en la página web de la conferencia. Mi colega Pablo les está compartiendo el enlace en el chat, donde las van a poder encontrar y bajar. El evento está siendo grabado y la grabación también estará disponible en ese mismo sitio web. Las 6 experiencias, las 2 de ayer y las 4 de hoy, ya están subidas al mapa de experiencias en análisis criminal de la comunidad. Mi colega Pablo también les está compartiendo ese enlace. Y también les vamos a pedir que, a medida que vayan escuchando las presentaciones, que nos vayan dejando las preguntas que los moderadores van a poder formular a los panelistas de los 2 paneles. Y a los y a las autoras de las 6 iniciativas seleccionadas, sí quisiéramos comunicarles que no solamente tendrán oportunidad de presentar sus respectivas iniciativas en el marco de esta conferencia, no solamente tendrán mayor visibilidad sus iniciativas a través del mapa de experiencias en análisis criminal, sino también comentarles que vamos a sacar una publicación este 2022. También, y después Héctor tal vez les puede explicar un poquito más, van a tener un año de membresía gratis de la IACA, y también van a tener un cupo para participar del ciclo de talleres que estaremos lanzando en mayo y que durará hasta diciembre del 2022. Así que, bueno, con esto lo que vamos a hacer ahora es hacer un anuncio formal de las 2 presentaciones que ocuparon el tercer y cuarto lugar de esta primera convocatoria, y entonces para eso le voy a pedir a Guadalupe Aguirre que haga, por favor, ese anuncio. Muchas gracias. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras y por la presentación. Realmente para mí es un gusto estar aquí en este segundo día y un gran honor haber formado parte de este jurado con tan distinguidos colegas. Así que sin más, voy a darle lugar a este panel y a los protagonistas de esta parte de este segundo día. Y en ese marco tengo el agrado de anunciar a las experiencias que resultaron en el tercer y cuarto lugar entre todas las que se presentaron como iniciativas tendientes a mejorar la ejecución de programas o estrategias para la prevención o el control de delitos y violencias. Y como bien decía, el tercer lugar le corresponde a una iniciativa de análisis de patrones espaciales y temporales del fenómeno vial en el municipio de Corregidora, Querétaro, en México, que fue presentada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y esta iniciativa fue implementada junto con la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio. Quiero destacar además que este tercer lugar cuenta con una mención especial en pertinencia o relevancia de la iniciativa por considerarla por parte del jurado como una iniciativa original, especialmente relevante por el tema que tocaba o por cómo se lo encaró. Y en cuarto lugar tengo también el agrado de presentar al sistema de detección de disparos que se realizó en un barrio de Santiago de Chile y fue presentada por el Laboratorio de Electroacústica y Procesamiento de Señales, que es una startup de base tecnológica con sede también en la misma ciudad de Santiago de Chile, en una articulación público-privada muy, muy interesante. Así que sin más, les paso el micrófono a las experiencias ganadoras. Muchas gracias. Gracias a vos, Guadalupe, y bueno, felicitaciones a la Unidad de Análisis de Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, México, y al Laboratorio de Electroacústica y Procesamiento de Señal de Chile
por el trabajo realizado y por este reconocimiento alcanzado a nivel hemisférico. Y no se preocupen que estarán recibiendo estos certificados a través del correo electrónico. Y ahora sí, vamos a pasar al panel y para la presentación de estas dos experiencias le voy a ceder la moderación a Patricio Tudela, director de la Red de Analistas IACA Chile. Gracias. El micrófono, Patricio. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todas y a todos. Es un grato placer poder encontrarlos nuevamente en este segundo día y vamos a ir muy rápidamente a aprovechar el tiempo. Carpe diem, decían por ahí, ¿ya? Respecto de las dos presentaciones que vamos a tener la oportunidad de conocer. Tenemos por un lado a Omar Hernández de Querétaro, México, y a Juan Aguilar de Santiago, en Chile. Y por lo tanto, vamos a ir rápidamente con 10 minutos cada uno de ellos y al mismo tiempo recordarles a las audiencias que tienen la posibilidad de hacer sus preguntas, que estas las vamos a integrar, las vamos a fusionar para presentárselos a los expositores. Omar, ¿Qué tal, Patricio? Muy buenas tardes. por favor, un gusto. Muchas gracias. Les comparto la presentación. Si por favor me confirman si pueden verla. Perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad a la Organización de Estados Americanos, a la Asociación Internacional de Analistas Criminales, así como a la Red de Analistas de Chile por esta convocatoria y bueno, por este esfuerzo que sin duda genera un precedente para los que conformamos y nos dedicamos a la labor del análisis delictivo en las diferentes áreas. Y bueno, esta experiencia, que bueno, ya se ha comentado el nombre, comienzo refiriendo que esta tuvo su inicio como una convocatoria interna, propuestas que beneficiasen a la comunidad de Corregidora. Este apartado del fenómeno vial no ha sido un tema de gran interés en el apartado de la seguridad pública y bueno, surge esta iniciativa en la cual analizamos los datos del 2018, se pone en marcha la serie de actividades en el año 2019 y actualmente se sigue implementando. Pasó del plano municipal incluso al plano estatal. Pero podríamos preguntarnos, bueno, si se inició desde este tiempo, ¿por qué no tomar datos actuales? Por una simple y sencilla razón, las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia que pudiesen asociarse a la reducción de incidencia y fatalidades. Entonces, este tiempo, 2018-2019, es prepandemia. Ese es un punto que me parece muy importante recalcar. Datos de la Organización Mundial de la Salud para contextualizar cuál es la problemática que acontece relacionada con el fenómeno vial. Nos dicen que en el año 2017 se tenían contabilizadas 3.500 personas que fallecen al día. En promedio, 1.3 millones de personas fallecen al año. Entre 20 y 50 millones de personas posterior a un evento de tránsito padecen traumatismos y es la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años de edad a nivel mundial. ¿Cuáles son los datos con los que partimos en el año 2018 en Corregidora? Bueno, tuvimos un registro de 918 hechos de tránsito terrestre. Por ejemplo, en España le denominan siniestralidad vial. Es un concepto, algunos otros le denominan accidentes viales. Sin embargo, por cuestiones que pertenecen a este apartado de la criminalística y, bueno, en el contexto mexicano le denominamos hechos de tránsito terrestre, sin embargo, estos pueden ser algunos sinónimos. De esta totalidad, bueno, tuvimos el registro de 9 personas que desafortunadamente perdieron la vida, 27 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales por el estado de gravedad. En total contabilizamos un total de 1.701 vehículos que se vieron involucrados y los oficiales hacen un cálculo de los daños. Estos daños ascendieron aproximadamente a 22.328.100 pesos los daños aproximados. A partir de ello, bueno, en esta propuesta delimitamos y generamos lo que son los objetivos generales. El objetivo general de la experiencia
es muy sencillo. Identificar los patrones espaciales y temporales del fenómeno vial que se suscitaron en el año 2018 para a partir de ellos poder generar estrategias operativas que permitan la disminución de la incidencia y las fatalidades derivadas de esta problemática. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, es muy sencillo, darle a los oficiales de policía, los compañeros oficiales de policía, cuáles son los días, los horarios y las vialidades que en el año 2018 tuvieron la mayor concentración. Y un apartado que también es innovador de esta experiencia es el trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Movilidad, que en este caso es la que se encarga del diseño de las vialidades al interior del municipio. Las metas, bueno, fueron dos metas principales. La primera meta fue disminuir por lo menos en un 5% la incidencia total de los hechos de tránsito terrestre y disminuir las fatalidades en un 22% en el año 2019. Esas son con las metas que partimos en esta experiencia. Y bueno, viene el apartado cómo aplicamos, cuál fue los pasos que seguimos para esta iniciativa o esta experiencia. Lo vamos a explicar a partir de algo que se conoce como el modelo de policía orientado a la solución de problemas. Este modelo, bueno, nace en un contexto en el cual hay muchos llamados de parte de los ciudadanos donde solicitan la presencia policial y bueno, tenemos pocos policías, tenemos pocas patrullas, pero tenemos que atender. Esta propuesta, que si bien data desde los años 80, es vigente y es muy dinámica, y bueno, incluso he visto que en la IACA hacen reuniones donde hablan sobre la versatilidad de este modelo de policía, y lo más importante es que este modelo o este modelo de atención pone por sobre la mesa el apartado de la inteligencia por sobre la reactividad. Hace un énfasis en el apartado del diagnóstico de las causas, la identificación de patrones, y bueno, un apartado muy importante es que propone algo que se conoce como el modelo SARA en inglés, pero en español le denominamos el modelo base. Este modelo base, bueno, se explica mediante este pequeño diagrama. Empezamos con el apartado de la búsqueda, que es importante referir, y bueno, como parte de compartir la experiencia, que fue fundamental lo que se denominan los elementos constitutivos del problema en el apartado de la búsqueda para poder definir bien qué es lo que queríamos hacer. A veces en el apartado del diagnóstico es donde se tienen algunos errores y bueno, en el apartado de la evaluación es cuando no obtuvimos lo que buscábamos por un mal diagnóstico. Posterior a la búsqueda, continuamos con el análisis, la solución, la evaluación, y bueno, esto es lo que vamos a desarrollar en la implementación. ¿De dónde provienen los datos de los hechos de tránsito terrestre que estuvimos trabajando? Bueno, cuando ocurre un hecho de tránsito terrestre, por lo general, se toma conocimiento por dos vías. Una es cuando alguna de las partes involucradas, cuando algún testigo llama al número de emergencias, al 911 para dar aviso. Otra vía es cuando el oficial de policía sobre el patrullaje se percata de un hecho de tránsito terrestre. Cualquiera de las vías, bueno, se genera lo que es un registro en una bitácora, el registro y esa bitácora desde cabina de radio hasta su apartado de la generación de lo que se denomina un informe policial homologado para almacenar y para alimentar una base de datos nacional. Pero a la par también esa información se suministra a lo que es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que tiene un apartado de Seguridad Pública y Justicia, donde esta información la publica. Entonces, bueno, esta información ya la teníamos y es los datos con los cuales estamos trabajando. Una vez que tuvimos los datos, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, en el apartado del análisis espacial fue fundamental. De hecho, si aprovecho la oportunidad para darle las gracias a los desarrolladores de QGIS, que este software libre nos ha facilitado de manera muy importante el análisis de los datos. Y bueno, es el software que utilizamos, un software libre, gratuito, no tuvimos que pagar nada por ello.
Y bueno, este software nos permite realizar diversos geoprocesos. Uno de esos geoprocesos es lo que se conoce como la matriz hexagonal de datos espaciales. El municipio se divide en hexágonos. Dentro de los hexágonos se contabiliza cada uno de los incidentes viales y posteriormente categoriza y nos permite identificar de una manera sencilla cuáles son los hexágonos que concentran la mayor cantidad de incidentes viales. Para ello, bueno, podemos utilizar o recurrir a cuestiones como el principio de Pareto, la regla del 80-20, aplicada al análisis espacial para nosotros poder identificar que la mayor cantidad de incidentes viales se concentran en una cantidad mínima de hexágonos. Otro de los geoprocesos que utilizamos son los mapas de calor, que bueno, este apartado es muy popular y nos sirve para identificar la concentración. Otro geoproceso es el que se conoce como el análisis de vías o segmentos de vías. Con estos geoprocesos, sí, adelante, por favor. Quedan solo 3 minutos. Perfecto. No se preocupe, gracias. Con estos geoprocesos, bueno, identificamos cuáles son la concentración espacial. Adicional, en el apartado temporal, bueno, pudimos identificar, por ejemplo, un comportamiento homologado de lunes a jueves y un comportamiento muy particular del fenómeno los días viernes, sábado y domingo. Segmentamos esos periodos de tiempo y pudimos identificar dentro de esos periodos de 6 horas cuáles eran los periodos que tenían mayor concentración vial. A partir de ello, bueno, la solución fue generar operativos, los cuales estaban sustentados en información. Los oficiales de policía ya sabían los días, los horarios y los lugares con mayor concentración del fenómeno. Adicional, el apartado de compañeros de prevención del delito con las pláticas en las instituciones, pero también mediante las redes sociales, las campañas de prevención del fenómeno vial. Y este es un apartado el cual me parece muy importante, el rediseño de las vialidades realizado por la Secretaría de Movilidad, quien, bueno, trabajamos de manera conjunta. Y bueno, de esto de la mano con lo que se conoce como la prevención situacional del delito, ¿no? El apartado del diseño y cómo influye el diseño en los delitos, bueno, realizamos una analogía, ciertas premisas de la criminología ambiental las adaptamos al apartado del fenómeno vial. Y bueno, esta modificación de vías también es un apartado muy importante. Finalmente, ¿cuáles son el apartado de la evaluación que realizamos? En el año 2018 tuvimos 918 hechos de tránsito terrestre, en el año 2019 tuvimos 726, por lo que se logró una reducción del 21% de la incidencia total del fenómeno vial. En el año 2018 tuvimos un registro de 9 personas que fallecieron en hechos de tránsito terrestre, y en el año 2019 tuvimos 4 personas que fallecieron por hechos de tránsito terrestre, lo que da un resultado de una reducción del 56%, por lo cual, bueno, las metas propuestas se consideraron, se agregaron la evaluación de la eficacia. Claves del éxito, bueno, me parece resaltar la importancia de la colaboración entre las dos secretarías. Un apartado muy importante es la capacitación, la profesionalización de los oficiales de policía, que se dé la oportunidad. Y bueno, estas actividades que se proponen en este ciclo de experiencias, bueno, me parece que abonan en mucho para ello. Y bueno, finalmente el aprendizaje y recomendaciones, el asumir que el error humano en la conducción es la variable más importante, nos va a delimitar en el abordaje desde otras variables a considerar. Y bueno, espero no haberme pasado. Muy bien, gracias, Omar. Por favor, Juan, pasamos inmediatamente a conocer su exposición. Cabe recordar que son 10 minutos. Muy bien, ahí se ve. Hola, buenas tardes. ¿Se ve bien la Buenas tardes. Sí, pantalla? se ve muy bien. Bueno, voy a comenzar entonces. Primero que todo, quisiera agradecer al Departamento de Seguridad Pública de la Organización de Estados Americanos, a IATA también y a la Red de Analistas de Chile por la oportunidad de estar acá y por el reconocimiento que hacen al esfuerzo que hemos hecho por llevar un poco más de seguridad a Chile y a los demás países de América Latina. Bueno, soy Juan Aguilar,
fundador de LEAPS, Laboratorio de Electroacústica y Procesamiento de Señal, y voy a presentarles entonces nuestra experiencia en análisis criminal y detección de disparos. Nosotros somos una startup de base tecnológica y con enfoque social. Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas, creando soluciones de seguridad que ayuden a reducir la violencia con armas de fuego en los espacios públicos de las ciudades de Chile y de América Latina. Es precisamente este problema de la violencia con armas de fuego uno de los mayores problemas sociales y de seguridad en América Latina, y que también debe ser considerado un problema de salud pública en varios países de la región. Esta es la causa de más de 100.000 homicidios anualmente. El costo asociado a esta violencia alcanza más del 13% del Producto Interno Bruto de la región. En este contexto delictual, criminal, una de las mayores dificultades que enfrentan los gobiernos y las policías es la falta de información. Y esto porque menos del 30% de las balaceras, los disparos que ocurren en la ciudad, llegan a ser denunciados a la policía. Entonces, en este escenario de falta de información, en este vacío que existe, cobra relevancia la detección de disparos. Los sistemas de detección de disparos no son nuevos, se usan desde el año 1996 en Estados Unidos, y básicamente es una tecnología que funciona a partir del sonido que producen las armas de fuego al disparar. La función principal es detectar, geolocalizar y reportar en tiempo real a la policía los disparos que están ocurriendo en las calles. Consta de sensores de disparos instalados en postes de alumbrado, una CPU, donde se ejecuta un software de analítica de audio que es el que hace los cálculos. Esta es una tecnología probadamente eficaz para ayudar a reducir la violencia urbana con armas de fuego. 20 años de evidencia científica así lo respaldan. Entonces, permítanme presentarles nuestra experiencia de análisis criminal en detección de disparos. Los participantes, bueno, fuimos nosotros como desarrolladores de esta tecnología y proveedores. Es la primera vez que se desarrolla en América Latina esta tecnología, en ese sentido somos pioneros. El municipio de La Pintana, el hacer de usuario, en este caso externo, el propietario de la tecnología, ellos la adquirieron, y ellos también ponen en ejecución en el territorio, donde desarrollamos este piloto de esta iniciativa. Carabineros de Chile, de La Pintana, se desempeñarían como los usuarios internos, quienes atenderían las alertas y las alarmas del sistema de detección de disparos. Y la coordinación estaría a cargo del municipio de La Pintana. El cronograma, bueno, este proyecto originalmente comenzó en el año 2015, en octubre, y esperábamos nosotros terminarlo en junio del año 2016, de acuerdo a los plazos que teníamos comprometidos. Sin embargo, pues, Juan, perdón que lo interrumpa, ¿se puede acercar un poquito más a la computadora? Porque están teniendo problemas con la interpretación y algunos participantes están teniendo problemas para escucharlo también, así que no sé si se puede acercar un poco más. Voy a acercarme más. ¿Puede ser ahí? Me parece que sí, que está mejor. Gracias, Juan, y disculpas, ¿eh? Está bien, disculpe usted. Bueno, como le comentaba, esperábamos terminar el proyecto en junio del año 2016, pero sin embargo, en mayo, un mes antes, sufrimos una interrupción, se nos impidió terminar el proyecto porque faltaba alguna coordinación entre la policía y el municipio. A fin de cuentas, recién pudimos reiniciar el proyecto, reanudar el proyecto en el año 2017, en junio, y bueno, seguimos trabajando y recién en marzo del año 2018 pudimos tener el sistema ya en marcha blanca, hasta abril de ese año, y en abril del año 2018 efectuamos entonces la entrega formal a las autoridades municipales. El objetivo general del proyecto fue contribuir al control y reducción de la violencia urbana con armas de fuego, y los objetivos específicos, bueno, satisfacer las necesidades de información acerca de la violencia con armas de fuego del municipio de La Pintana, proporcionar a las fuerzas de orden y seguridad pública de La Pintana un sistema de detección de disparos funcional, capaz de ser utilizado para el policiamiento, la investigación policial, el análisis criminal y la persecución penal de estos delitos, y finalmente introducir la detección de disparos dentro del contexto de la seguridad pública nacional y latinoamericana como una solución probadamente eficaz para el control de la violencia urbana con armas de fuego. El sistema que desarrollamos básicamente se describe de esta manera. Tenemos una comunidad donde ocurren disparos. Lo que nosotros hicimos fue instalar nuestros sensores en algunos postes de alumbrado. Intervenimos un área de medio kilómetro cuadrado, en la cual instalamos 5 sensores de disparos separados entre 300 y 400 metros entre sí. Los datos de estos sensores se transmiten a través de un tendido de fibra óptica hasta una CPU, que es donde se ejecuta el software de analítica de audio. Los resultados, las detecciones y las geolocalizaciones son enviadas después a un servidor de Internet. Entonces, y finalmente los usuarios acceden a las alertas y a la información del sistema simplemente accediendo a una página web, que es la interfaz de usuario del sistema. Y lo que permite no solo que ellos accedan de forma fácil, amigable, sino también múltiples usuarios conectados simultáneamente al sistema, viendo la información y las alertas.
Lo que vemos aquí son algunas fotos del sensor de disparos, tal como quedó instalado en algunos postes de alumbrado. Vemos al extremo más derecho, vemos que intervenimos una luminaria en ciertos sectores donde había muchas acciones vandálicas. Tuvimos que camuflar un poco los sensores y logramos poner los micrófonos en algunas luminarias para que pasaran más desapercibidos. Estas son las funciones de la interfaz usuario. En primer lugar, bueno, tenemos el modo tiempo real. A los 10 segundos después que ocurre un disparo, entonces el sistema genera la alerta y georreferencia a la ubicación del disparo. Esos eventos, esas activaciones van quedando almacenadas en una base de datos y el usuario después puede consultar por rango de fechas, y también van quedando grabados los audios de los disparos como una evidencia criminalística. Finalmente, tenemos un módulo de análisis estadístico que puede ser muy útil para los analistas criminales, en el sentido de que el sistema determina la estadística geoespacial, es decir, calcula el mapa de calor, donde es posible identificar claramente los hotspots donde se concentran las balaceras. Y también la estadística temporal, que permite determinar los patrones temporales en los cuales se está produciendo esta violencia en el sector. La evaluación de desempeño, pudimos hacer una evaluación de desempeño y medimos algunas variables del desempeño del sistema, como es la rapidez, o sea, la latencia de la alerta, a los 9 segundos se demora en dar una alerta. La precisión geoespacial nosotros la establecimos, la estimamos de 10 a 30 metros. En el periodo de prueba se produjeron, de marcha blanca, se produjeron alrededor de 143 activaciones, de las cuales 100 fueron disparos reales, lo que nos da una tasa de falsos positivos de 30,1%, 43 activaciones falsas positivas, y bueno, también hubieron algunos falsos negativos que fueron disparos que el sistema no detectó, fueron 4 en ese periodo, con una tasa de 2,7%. Este desempeño es comparable al de otros sistemas similares que existen en el mercado. Creemos también que es factible de mejorar, particularmente en los falsos positivos y en el error de geolocalización. Lo que tenemos aquí como resultado también es el mapa de calor, donde se pueden visualizar claramente los hotspots que identificó el sistema de detección de disparos. Se ven ahí como puntos rojos, ¿cierto? Y los patrones temporales donde los cuales se está produciendo esta violencia. Las barras azules, lo que representa la altura es la cantidad de disparos, y cada una representa un día de la semana, un día del mes. Entonces, es fácil poder identificar el patrón temporal en el cual se está produciendo esta violencia con armas de fuego. Bueno, en cuanto a los usuarios y los beneficios, hay que partir de que esta tecnología se basa en el enfoque de la elección racional, es decir, aumenta las probabilidades de tener en flagrancia a los pistoleros, incautar sus armas de fuego y condenarlos, y a su vez desincentiva a los pistoleros y previene situacionalmente esta violencia. Los usuarios internos o directos son diversos y se benefician también de diversas maneras. Por ejemplo, el policía, con una respuesta más rápida, con mayor conciencia situacional y la posibilidad de implementar policiamiento basado en hotspot, entre otros. El investigador policial sabe a priori qué y dónde investigar, lo que esto reduce el costo y aumenta su eficacia en las investigaciones. Y también dispone de un nuevo tipo de evidencia criminalística. El analista criminal, que es lo que nos convoca hoy, bueno, dispone de un análisis automatizado, tanto geoespacial como temporal, actualizado en tiempo real y con mucha mayor resolución, como ustedes pudieron ver en los hotspots, ¿cierto? El perseguidor penal, bueno, va a estar más informado, más coordinado con las fuerzas, y lo que le permitiría eventualmente producir sinergia entre esas fuerzas contra la violencia con armas de fuego. Y finalmente el administrador público, bueno, se beneficia porque tiene políticas públicas mejor diseñadas, basadas no solo en denuncias, sino que en la realidad de lo que está pasando en las calles, con la cifra oculta de disparos no denunciados, con la distribución geográfica de la violencia, y además esta tecnología le permite controlar la labor policial. En lo global, los beneficios entonces es que esta tecnología puede reducir en un 30% la violencia con armas de fuego en el espacio público, puede reducir la percepción de inseguridad y puede ayudar a construir confianza entre la policía y la comunidad. Estos resultados han sido publicados, están referenciados en la literatura, hay respaldo científico. Los usuarios indirectos o externos, en este caso, fueron, bueno, residentes del sector, en este caso, considerando un sector de medio kilómetro cuadrado, con una densidad demográfica de 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado, esperábamos nosotros beneficiar alrededor de 9.000 personas, 9.000 ciudadanos vecinos de La Pintana, del municipio de La Pintana. No lo pudimos hacer porque, bueno, sentimos que fuimos víctimas de un severo boicot al trabajo que hicimos.
Este boicot se manifestó en un comienzo en la introducción del proyecto durante más de un año, tal como les comenté hace unas diapositivas atrás. Y finalmente, una vez que entregamos el sistema funcionando, bueno, el municipio de La Pintana rechazó usar la tecnología. Lo que pasó que con la demora, el alcalde con el que iniciamos esta iniciativa no logró la reelección, asumió una nueva autoridad y esa autoridad unilateralmente, bueno, nos dijo que sí lo iba a usar, pero finalmente desistió de usarla. Se justifican actualmente públicamente atribuyéndonos a nosotros como un fracaso, pero oficialmente reconoce que ellos no han realizado ninguna prueba para verificar el funcionamiento del sistema. Las claves del éxito. Bueno, no podemos hablar de que hemos sido un éxito total, sin embargo, tampoco nos consideramos fracasados. Si estamos hoy aquí es porque hemos sido exitosos en cierto grado. Y creo que en ese sentido la perseverancia ha sido fundamental. Perseverar en nuestro trabajo, en nuestra visión, ha sido fundamental. Las lecciones aprendidas y conclusiones, bueno, que se requieren más que solamente denuncias para enfrentar el problema de la violencia urbana con armas de fuego. Eso está claro, no es posible resolver un problema con solamente el 30% de la información. Más de 20 años de evidencia científica respaldan la eficacia de esta tecnología. Los sistemas de detección de disparos también pueden producir sinergia entre las fuerzas de orden y seguridad pública. Y por nuestra parte, que fuimos capaces de desarrollar una detección de disparos coste efectiva, funcional y más económica, orientado a usuarios latinoamericanos. Creemos finalmente que maximizar el impacto social que produce la detección de disparos puede abrir nuevas perspectivas para su utilización en América Latina. Y aquí no estoy hablando, aquí me refiero a sistemas más económicos, pero también acercar la detección de disparos hacia las personas, no solamente a la policía. Me refiero a que las personas también puedan recibir alertas de que hay balas locas en su sector dando vueltas, ¿cierto? Y entonces que para que ellos puedan usar esa información, obviamente los ciudadanos no pueden usar la información de dónde se están produciendo los disparos, esa información de inteligencia, pero sí les podemos dar algún tipo de alerta para que se protejan ellos, a su familia, de las balas locas o balas perdidas que pueden haber en el sector. Y bueno, esa es mi presentación. Muy bien, Juan. Gracias por lo conciso, directo y profundamente documentado de la presentación. Han llegado varias preguntas. Naturalmente, una invitación a los expositores y a los participantes a mantenerse vinculados porque es imposible responder a todas. Sin embargo, voy a presentar dos vinculando varias ideas. En el caso de Omar, la mayor parte de las preguntas tienen que ver con los cambios organizacionales provocados a partir de la implementación de una nueva estrategia, en este caso, una gestión preventiva, proactiva, orientada a la solución de problemas. ¿Cómo se articularon esos cambios organizacionales? Todos los modelos, todas las experiencias de introducción de gestión orientada a resultados, solución de problemas, hablan de las transformaciones al interior de las organizaciones y en particular de la relación de los analistas con los operativos o al revés, desde los policías con las unidades que elaboran información pertinente. Y al mismo tiempo, qué cambios se produjeron en los sistemas de registro de la información, ¿ya? La pregunta para Juan tiene que ver básicamente con esta simbiosis o esta relación dificultosa a partir de la experiencia que nos relata entre los desarrollos tecnológicos y la capacidad de los gobiernos locales de absorber esto y usarlo también en el contexto de policías con intervención en los territorios en lógicas preventivas. La información, la tecnología y la capacidad de absorber las conclusiones de esas innovaciones tecnológicas y cómo desafían el análisis y la toma de decisiones de las fuerzas policiales en este caso. Por favor. Juan, perdón, Omar, primero. Muchas gracias, Patricio. Bueno, en cuanto al apartado de los registros, de los datos que recopilan los oficiales de policía, bueno, las bases o el diseño de las mismas ya están estipuladas por el INEGI. Recordemos que el INEGI tiene una estructura en el detalle de la información muy, muy importante. Lo que detectamos o nuestra principal cuestión que se nos complicó fue el apartado de la toma de las coordenadas, por lo cual, bueno, tuvimos que capacitar a los coordenados
a los compañeros en cómo llevar a cabo un correcto levantamiento de las coordenadas. Fue lo principal, sobre todo porque le dimos mucho énfasis al apartado espacial. En cuanto a la dinámica, bueno, afortunadamente ya tenemos una dinámica establecida, reuniones continuas con los oficiales de policía, donde tocamos cuestiones referentes al comportamiento estadístico del delito en el municipio. Les compartimos los productos de inteligencia que se generan al interior de la unidad. Y bueno, esto definitivamente facilitó, y bueno, tenemos y contamos con la confianza de los compañeros policías, quienes, bueno, definitivamente pues sabían que si estábamos proporcionándoles esa información, pues era información que tenía un sustento para el apartado práctico. Es cuanto. Un último, perdón Juan, un último afirmación, Omar, respecto de las transformaciones o los cambios organizacionales. Porque no solo fue el uso de un nuevo tipo de datos o información en la organización. Ok, bueno, en la coordinación principalmente con los mandos, generalmente sí, a veces viene el apartado de quitar ese chip de la experiencia, ¿no? Por el apartado de los datos, ¿no? Lo que en realidad pasa, eso es una cuestión que a veces nos dificultó, pero bueno, tuvimos un acercamiento, nos tuvimos que sentar en algún momento, explicarles cómo funcionan los mapas, cómo interpretarlos, cómo categorizar la información y dejarles el producto en su máquina para que ellos estuviesen manipulando, y bueno, conforme se daba la dinámica, pues ellos se daban cuenta que efectivamente el fenómeno se concentraba en ciertos puntos, ¿no? Entonces ya fue, ellos mismos se convencieron de este apartado. Es decir, hubo necesidad de persuadir. Es correcto. Muy bien. Juan, por favor. Bueno, intentaré responder a su pregunta, pero me es un poco difícil generalizar, ya que, bueno, nosotros tratamos de hacer esta experiencia piloto en el municipio de La Pintana. En un comienzo teníamos el apoyo del alcalde, incluso el alcalde comprometió recursos del municipio para ampliar la red de sensores. Lamentablemente, cuando nos dimos cuenta de que cuando se trabaja con estas instituciones como son las policías o los municipios, hay mucha resistencia al cambio. Y qué duda cabe que implementar esta tecnología es un cambio bastante radical en cómo se enfrenta el problema de la violencia con armas de fuego. Entonces, creemos que finalmente el boicot que sufrimos se debe en parte a eso, y también se debe en parte a, no sé, autoridades municipales que no tienen bien clara el foco donde ponerlo, o bien que muchas veces puede parecer un poco duro lo que voy a decir, pero es algo que me lo han repetido algunos funcionarios municipales de otros municipios y otras autoridades del gobierno, es que muchas veces estas autoridades municipales no hacen nada contra la violencia, siempre contra los crímenes, porque les sirve un poco para darse a conocer, para tomar pantalla en los medios de prensa, y también Juan, para criticar a los gobiernos de turno. Entonces, sí. Juan, perdón la interrupción, pero más allá de estas consideraciones, también nos han llegado algunas preguntas de carácter más técnico que tienen que ver, una que nos llama mucho la atención y que es una dificultad, sí, que si es la capacidad del sistema de reconocer ruidos, sonidos diferentes. Por ejemplo, el uso de fuegos artificiales o pirotecnia, ¿ya? sí. ¿Es detectado? Esa es una pregunta. Lo otro tiene que ver con los costos de la implementación de esto, si a lo mejor existe algún tipo de indicador de referencia. Sí. Y finalmente también una pregunta que se nos hace es particularmente respecto de los falsos positivos y la cifra negra, ¿ya? Esa relación. Por favor. Bueno, en relación con los falsos positivos, que un poco se mezcla con la primera pregunta de si el sistema es capaz de diferenciar disparos de otros sonidos. Lo que pasa es que las activaciones falsas positivas son un problema operacional que presentan todos los sistemas de este tipo en el mundo.
para que los sistemas de detección de disparos no presentaran este problema, prácticamente tendríamos que poner sensores en cada esquina, lo que dispararía el costo para hacerlo prácticamente impracticable. Muy bien. Entonces, de alguna manera se acepta un cierto compromiso entre un sistema más económico, ¿cierto?, asequible, y una cierta cantidad de falsos positivos. No obstante, este tema de las activaciones falsas positivas es un campo de trabajo actual donde, bueno, diversos investigadores y diversas empresas están trabajando en esto. La idea es reducir los falsos positivos lo más que se pueda. Y respondiendo a su pregunta, sí, es factible. Bueno, la mayor fuente de activaciones falsas positivas son precisamente los fuegos artificiales, por las características que tiene el sonido del fuego artificial. En algunos casos es factible diferenciarlos. Por ejemplo, en el caso de los fuegos artificiales que estallan en altura. Estas luces, estas bengalas que tiran, que explotan en la altura, bueno, es fácil diferenciar un disparo de un fuego artificial por la altura, porque nadie va a pegar un brinco de 30 metros para disparar una pistola. Entonces, realmente también estos barrios son barrios con viviendas de 1, 2 o 3 pisos incluso, que fácilmente permite discriminar si es por la altura. Ahora, con los fuegos artificiales que ocurren a nivel del suelo, ahí se complica un poco más, es más difícil detectarlo, pero también, bueno, es posible en ciertas condiciones, pero siempre va a haber un cierto porcentaje de activaciones falsas positivas. Con respecto al costo, lo que nosotros tratamos de hacer, nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, esta tecnología de detección de disparos se usa en varios países de la región. En Brasil se usa desde el año 2011, pero son iniciativas que las usan 2 años y después tienen que abandonarlas porque no tienen fondos para seguir pagando el costo de operación. Entonces, nos dimos cuenta que había una necesidad en la región de una tecnología más económica. Y nosotros logramos reducir el costo entre un 30 y un 40% de la tecnología que venden en Estados Unidos. La tecnología que venden en Estados Unidos tiene un costo de alrededor de $100.000 por kilómetro cuadrado por año. O sea, es carísimo, carísimo. Incluso en Brasil creo que llegó al doble o al triple de ese costo. Entonces, uno ahí se da cuenta, claro, por qué en Brasil lo usan 2 años y después queda abandonado, porque no tienen cómo seguir costeando la operación. Y ese fue uno de los focos más importantes que nosotros quisimos abordar, en el sentido de poder ofrecer una detección de disparos costo efectiva. Las innovaciones tecnológicas que nosotros incorporamos en nuestro sistema nos permiten hacer eso, bajar los costos de operación a un 30 o un 40%, y si lo evaluamos en un periodo largo de varios años, de 5 o 6 años, incluso podemos hacer la mitad del costo del sistema norteamericano. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Bueno, corresponde cerrar esta parte para dar la oportunidad al jurado internacional de dar a conocer algunas miradas, opiniones sobre ambas experiencias que, cabe decir, son tremendamente diferentes a las experiencias que pudimos escuchar el día de ayer, y que eso también agrega mucho valor y mucho mérito a estas innovaciones. Por favor, María Guadalupe, Héctor o Hung En. Bueno, empiezo yo, ya que me nombraste primera. Voy a ser muy breve. Como bien decís, Patricio, son 2 experiencias muy, muy distintas a las de ayer, y también son experiencias muy distintas entre sí. Sin embargo, para mí el hilo conductor de las 2 tiene que ver con el aprovechamiento de herramientas metodológicas que existían ya, que habían sido probadas, que su efectividad había sido demostrada en otras partes del mundo, en otras regiones, y se adaptaron no solamente metodológicamente, sino también tecnológicamente, ¿no? La primera usó software libre, con agradecimiento incluido a sus creadores, y la segunda, la de detección de disparos, adaptó la tecnología para evitar vandalismos, etc. Entonces, esa cuestión de la adaptación a las necesidades y a las características locales me parece algo muy destacable. Por otro lado, ambas trabajan con los datos, haciendo como esta tensión permanente con la experiencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas a que mucho del trabajo de prevención y control del delito y las violencias se basen en la experiencia de los operadores, operadoras que están en el campo,
o que actúan, ejercen los servicios policiales, sobre todo, pero no únicamente, y creo que ambas experiencias muestran la necesidad de, una vez más, esto no es muy original, pero lo ponen muy sobre la mesa, que tienen que dialogar con los datos, ¿no? Tiene que haber análisis de lo que efectivamente está sucediendo en el terreno para poder actuar con más eficiencia, efectividad y corroborar o no esa experiencia que tienen quienes operan en terreno y quienes brindan los servicios de control y prevención del delito. Me quedo con algo que dijo la primera experiencia, que un mal diagnóstico lleva a malas soluciones, la importancia del diagnóstico. Por más herramientas y software y recursos que tengamos, una mala lectura de lo que pasa lleva a malas o ineficientes, por lo menos, soluciones. Y de la segunda, rescato esta discusión sobre qué hacer cuando hay una baja tasa de denuncia, la cifra negra del delito, algo que atraviesa también a todas las experiencias que se han presentado y que estuvieron ayer y están hoy, y que es una cuestión que regional, o sea, mundial en algunos casos, pero especialmente regional. Y esto también muestra que, bueno, como la encuesta de victimización muestra la cifra negra, mostró el día de ayer, hoy la solución del sistema de detección de disparos viene también a aportar a conocer un poco más qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en terreno. Así que, por mi parte, esas pequeñas reflexiones, muchas gracias. Muy, muy interesantes realmente. Muchas gracias, María. Héctor, por favor. Sí, buenas tardes para todos, muchas gracias. Felicitar a las dos presentaciones. Para mí, hacer la lectura de estos casos, conocer las presentaciones que hicieron para hacer la selección, pues fue un gran reto. Para la primera presentación del día de hoy, trabajar con los datos de la vialidad no es un tema tan popular. La verdad es que es uno de los temas más impopulares. Desde mi formación profesional como policía sabemos que este trabajo que nos afecta a muchos. La accidentabilidad vial nos afecta a muchos seres humanos. Y no es tan popular cuando se tiene que trabajar con todo este tipo de controles de velocidad, radares, embriaguez y trabajar con las múltiples causas que generan la accidentalidad. Entonces, este tema para mí destaco la parte que trabajaron allí, la parte de cómo se preocuparon por identificar el lenguaje en otros espacios. Uno de los temas desde la asociación es precisamente cómo podemos compartir ese lenguaje y ese vocabulario técnico, que es parte de lo que es una profesión. Y es lo que destaco allí de ese trabajo, el tema de cómo compartir ese software libre del que ya habló Guadalupe, algunas herramientas y algunas técnicas que se usan y cómo les podemos dar aplicación. Y una parte muy importante que no destaqué ayer, pero que es común a las dos presentaciones, sí es, oiga, ¿qué hacer? Porque todos nos quedamos que hay dificultades y creemos que en otras latitudes no las hay. Pero el tema es darnos cuenta, oye, hemos tenido estas dificultades, tanto en la primera como en la segunda presentación nos expresan cuáles han sido las dificultades para poder que la acepten, para poder incorporarla, para poder hacer las pruebas y esos obstáculos, ¿cómo podemos pasarlos? Esto para mí es una señal de aliento donde muchos de los analistas nos quejamos, no, es que aquí no me apoyan, aquí no vemos, pero ver estas dos presentaciones de hoy es ver que han tenido que enfrentar diferentes maneras de enfrentarlas, ¿no es cierto? Creo que hay mucho que compartir acá y ustedes lo han hecho el día de hoy. Este es un mensaje para quienes desarrollan y desarrollan el trabajo del análisis de esos seres humanos, para que vean lo que hay. Respecto a la segunda presentación, siempre me llama la atención en especial. Es la segunda oportunidad que tengo de ver la presentación y siempre digo, aquí hay un tema en el cual nosotros nos preocupamos demasiado de los falsos positivos, como lo llamaron allí en el chat, y es qué pasa con los juegos pirotécnicos o no.
Y yo lo asocio a este tema al que tocaba Guadalupe ahorita, de la denuncia, del problema que tenemos con la denuncia y la baja denuncia y la criminalidad, ¿no es cierto? Esta herramienta que nos presentaron en la segunda presentación ayuda a identificar casos de disparos no reportados, así como podrían haber muchas otras herramientas que nos ayudan a identificar ese tema de la denuncia. Creo que poder mejorar los mecanismos en la cual la autoridad toma conocimiento de los hechos que afectan la seguridad y la convivencia es un aporte desde los analistas a generar nuevos instrumentos de recolección, que es lo que se genera, ¿no es cierto? ¿Cómo yo mejoro el instrumento de recolección? ¿Cómo se lo mejoro para que yo pueda tener un mejor producto y pueda tener un mejor insumo y generar un mejor producto? Entonces, les quiero felicitar e invitar a las otras personas que están viendo a que vean esto para un segundo periodo también, del segundo evento que tengamos de experiencias exitosas, cómo podemos aprovechar precisamente esas dificultades que muchas veces nosotros creemos que son solamente nuestras, pero que las han tenido otros y han identificado unas formas de sobrepasarlas. Mis felicitaciones nuevamente. Muy bien, gracias Héctor. Corresponde entonces darle la palabra nuevamente a Karen para hacer la pasada al próximo módulo, porque a no ser que Juven nos ayuda ahora con un comentario. Ok, voy a ser breve. Gracias. Solo tengo dos observaciones. Primero, algo implícito en el comentario de Guadalupe. Creo que cuando el análisis está bien planificado y ejecutado, las soluciones pueden surgir casi automáticamente, ¿no? Es por eso que muchas veces descubrimos que el diagnóstico del problema es la resolución del problema. Tomando el ejemplo de la seguridad vial, estoy seguro que mis amigos de Corregidora estarán de acuerdo conmigo de que muchas veces simplemente agregar un par de semáforos, señales de límite de velocidad o solo un mejor alumbramiento, en esos pocos puntos calientes podemos terminar salvando docenas de vidas por año, ¿no? Entonces, la planificación, el planificamiento de ese diagnóstico es siempre importante. Segundo, mientras escucho todas estas muy maravillosas presentaciones y estoy encantado con todos estos avances, yo me pregunto, ahora que tenemos tantos productores competentes de conocimiento e inteligencia, ¿dónde están los consumidores de este conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos compartir esta información con la comunidad? ¿Cómo podemos fortalecer la transparencia de nuestra sociedad para que esta explosión de información pueda aumentar la resiliencia de nuestra democracia? Sin una audiencia civil creciente y educada de esta información, podemos terminar creando una brecha informática cada vez más ancha, cada vez más irreconciliable entre el Estado y la sociedad civil. Es una observación que les dejo para la reflexión. Gracias. Muy bien, gracias. Karen, por favor, continuamos. Sí, muchas gracias Patricio por la moderación del panel. Gracias también a Omar y a Juan por sus respectivas presentaciones. Valoramos también muchísimo las intervenciones de Guadalupe, de Héctor y Jungen. Y un especial agradecimiento también para todos quienes dejaron sus preguntas, porque justamente lo que hace es enriquecer muchísimo este intercambio. Y ahora le voy a pedir a Jungen que por favor anuncie las siguientes dos iniciativas seleccionadas. Bueno, ahora me toca a mí anunciar a los dos ganadores en la categoría de iniciativas que ayudan a mejorar, solo un segundo, iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de los registros, las fuentes de información y la base de datos que dan soporte al análisis criminal. Ambos son instituciones nacionales centrales encargadas de la información y planificación preventiva. Los sistemas de gestión y seguimiento de casos que ellos han desarrollado son fundamentales para la eficiencia de investigación y persecución penal. Además, estos sistemas brindan transparencia a las operaciones judiciales, identifican patrones delictivos
para la prevención y ayudan a reducir la mala gestión, que es un sinónimo de corrupción, y garantizar la rendición de cuentas en nuestros sistemas. La gente a menudo me pregunta, ¿por qué no hay muchas prácticas basadas en evidencia en América Latina? Esta es una observación bastante acertada, ¿no? Como resultado de esta deficiencia, importamos modelos de trabajo del mundo anglosajón sin preguntarnos si el voltaje es de 110 o de 220. Y no es una sorpresa que terminamos en cortocircuitos o aún a veces en incendios, ¿no? En estos intentos. Y no muchas de estas innovaciones, como la policía comunitaria, se mantiene para convertirse en prácticas permanentes en nuestros sistemas, ¿no? Si bien somos creativos y capaces, como latinos y latinas, no tenemos la costumbre de documentar lo que hacemos. Peor aún, no nos proponemos a medir si estamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar, ¿no? No habrá prácticas basadas en evidencia en lugares donde no hay evidencia. Gracias a Dios, las cosas están cambiando rápidamente. Estos dos ganadores, como los otros 9 postulantes, son la razón de nuestro optimismo, de que lo mejor de América Latina aún está por llegar. Y estos dos equipos son la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, con su Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres. Y después está el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Fiscalía General de la República de México, con su ecosistema de información para la gobernanza institucional. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a estos dos equipos y también aprender sobre estas innovaciones autóctonas. Muchas gracias. Gracias a vos, Junen, y también aprovecho para decir que la iniciativa del Sistema Nacional de Datos Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres también recibió una mención por pertinencia y relevancia. Así que muchas gracias por ese anuncio, Junen, y congratulamos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y al Ministerio de Economía de El Salvador por el desarrollo de ese sistema, y a la Fiscalía General de la República de México por haber desarrollado el ecosistema de información. Vamos a hacer llegar los certificados tanto a la iniciativa de El Salvador como a la iniciativa de México. Y no quisiera dejar de mencionar que hubo una iniciativa, la iniciativa número 7, de estas 11 que fueron evaluadas por el Jurado Internacional, que a pesar de no haber quedado, ¿no?, entre las mejores puntuadas, sí tuvo una mención por originalidad y creatividad. Y esta es una iniciativa que presentó el Observatorio de Gestión Local de Peñalolén, del municipio de Peñalolén de Chile, y que se enfocó en la construcción de una tipología según grados de violencia. Y ahora sí, entonces pasamos a la presentación de la experiencia de El Salvador, que se enfocó, como ya nos decía Junen, en la construcción de un sistema de datos, estadísticas e información de violencia contra las mujeres, y para ello le voy a pedir, por favor, a Eric Barahona, coordinador del sistema dentro de lo que es la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, que por favor nos haga esta presentación de la iniciativa con 10 minutos, y también les vamos a pedir que, a medida que vayan teniendo preguntas, que por favor pongan esas preguntas en el chat. Gracias. Y Eric, si podés poner Adelante. la presentación en modalidad presentación. Ahorita. ¿Está? Gracias. Ahorita vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Tengan buenas tardes. Las disculpas del caso si en algún momento ya escuchar algún ruido por acá, pero estoy desde casa. De repente van a aparecer los jóvenes o los perritos que tengo por acá, pero las disculpas desde ya, porque, bueno, así es la virtualidad, y nos permite también acercarnos y estar atentos con todo este tipo de programas. Agradecer también por este espacio de presentación en donde hemos colocado nuestro Sistema Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres
para seguir evidenciando y potenciando también esta herramienta. Mi nombre es Eric Barahona, el coordinador de este sistema, en conjunto con la Dirección de Estadísticas y Censos. Bien, avanzamos. El tema de la violencia está siempre relacionado en las desigualdades entre hombres y mujeres que existen. Entre esas relaciones que se dan, y a pesar de tener muchos instrumentos que permitieran esa lectura, siempre había un análisis neutral que no daba y que daba también, pero no permitía advertir los criterios diferenciales entre un comportamiento y otro, ¿no? Esa información también la encontramos de forma dispersa. Teníamos un problema enorme porque también no alcanzamos a mencionar todo el tema globalmente. Y en ese sentido, hemos intentado hacer una articulación interinstitucional que permita una lectura más amplia del fenómeno y que a la vez sea útil para la toma de decisiones, ¿no? Iniciamos en 2018 con 20.732 hechos de violencia contra las mujeres que se evidenciaban. En nuestro marco legal también estaba, a partir del artículo 30 de la ley, los ODS número 5, el MESECBI, que también tiene parte de legislación, y teníamos en ese inicio 5 tipos de violencia: feminicida, sexual, física, laboral y patrimonial. Y a pesar de tener toda esta información, siempre se vio limitada la información a un tema de expresión de índole familiar, o que era doméstica o privada, ¿no? En ese sentido, nos llevó a replantear una serie de situaciones que permitiesen esa articulación. ¿Cómo lo construimos? Iniciamos con un mecanismo participativo, creando una mesa técnica interinstitucional que también tenía representación, una organización civil de mujeres, por cierto, Ormusa, y Infosegura, PNUD, con Spotlight. Eso nos ha permitido también generar el conocimiento también a partir de algunas situaciones que ellos también plantean, ¿no? Este sistema también permitió tener ese primer acervo de información integrada que daba esa nueva visión al problema, ¿no? Esta cobertura también de ese análisis global para los datos de toma de decisiones, al igual que en reformas normativas, como lo veremos un poco más adelante, nos dio esas pautas, además de segregaciones de datos: sexo, edad, lugar de residencia, tiempo, institución de procedencia, rango de interposición de las denuncias, datos sobre agresores, además que se estaban evidenciando. Por otro lado, también las atenciones que el Estado salvadoreño brinda a las mujeres víctimas de violencia. ¿Por qué la relevancia? Estas instituciones especializadas de víctimas de violencia, y que tengan en cuenta, tener en cuenta el seguimiento, ¿no?, a posibles reincidencias de víctimas que sufren violencia y que pueden finalizar en violencia feminicida. Esta es parte del gran macro que estamos tratando de implementar, y que al final también esperamos el próximo año poder presentar un tema que está relacionado al tema de violencia feminicida y los sistemas de alerta temprana. Además de los datos estadísticos de los agresores, permitían aglutinar elementos clave y que permiten conjugarlos en un perfil de victimario. Y aquí lo colocaba también el sistema de alerta temprana por riesgo feminicida. Bueno, este sistema, ¿cómo funciona? Integra muchas bases de datos que provienen de las diferentes instituciones, analiza también y homologa alguna información sobre violencia contra la mujer. ¿Qué necesitamos? Consolidar este sistema predictivo y este sistema de alerta temprano para la intervención en la política pública, ¿no? Ahora, me voy a pasar rápidamente al desarrollo de la iniciativa. En este desarrollo de la iniciativa, como primera fase, teníamos una integración interdisciplinar e interinstitucional. ¿Por qué interdisciplinar? Teníamos muchas personas con diferentes disciplinas estudiando y analizando el fenómeno, e interinstitucional porque participamos muchas instituciones del Estado salvadoreño que van de la mano evidenciando la información. Dentro de ellas voy a permitir mencionar al ISDEMU, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el órgano judicial, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República
y que también estamos en coordinación con la Dirección de Estadísticas y Censos, y por supuesto nosotros, que nos permite ahondar, aparte de las personas de sociedad civil y de las organizaciones que nos permiten y nos ayudan a potenciar y dar otro respaldo estadístico al tema, ¿no? Luego iniciamos un proceso de sensibilización y formación dirigido a los equipos técnicos de estadística de las instituciones gubernamentales, lo que permitió que pudiesen dar una ruta de trabajo para que nos pudieran procesar y dar esa información. En un principio, como ya mencionaba, era un tema de índole privado, de intrafamiliar, porque nadie quería dar ninguna respuesta ni dar información al respecto, y que esta fase nos permitió acercarnos con las instituciones para que pudiésemos tener ese sistema de recolección, observación, aparte de las visitas diagnósticas en cada una de las instituciones, y que pudiéramos revisar cada una de las bases de datos que ellos poseen y donde registran la información. Una cuarta fase fue también los mecanismos de recolección, cuánta fue la periodicidad, también qué iban a proporcionar de toda la información que procesan. La periodicidad también la marcamos de forma semestral y de forma anual, para también evidenciar la información y que también nos pudiese ser útil en el modelo predictivo que también vamos a desarrollar. A esa también le agregamos el análisis de los datos e información, y se levanta una lectura de esa información estadística. Y como mencionaba, se consolida el informe anual y el semestral. Después, en una fase sexta, hemos dejado que se retomen los resultados y analizamos nuevamente las bases de datos para crear otros indicadores que no teníamos. Claro ejemplo es en este informe anual vamos a presentar la relación víctima-victimario, que no teníamos en el registro administrativo y que ya de alguna manera estamos recolectando en las instituciones. Eso nos ha permitido. 3 minutos, Eric. 3 minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, eso permite agregar nuevas variables y las segregaciones para ir aumentando. Bueno, lo que mencionaba también era consolidar las bases integrales de datos, de información, esto que sea parte de la seguridad ciudadana. En la parte de muertes violentas de mujeres, logramos implementar también y colocar la categoría jurídica de investigación, homicidio y feminicidio para las muertes violentas, ¿no? Lo que estaba mencionándoles, la comparabilidad en el sexo y en la seguridad de mujeres. La evidencia también nos permite dar parte del conocimiento del fenómeno y supera ese comportamiento de hechos, delitos y acciones. Las consideraciones que tenemos sobre esto es indicadores basados en tipología y ámbitos descritos por norma, ¿no? También ampliamos progresivamente con violencia sexual, simbólica, económica, psicoemocional y violencia laboral. Estábamos en este lado rompiendo el enfoque familista de los hechos que se estaban presentando en algún momento, ¿no? Bueno, para la construcción de la violencia feminicida, no solo es el feminicidio como tal, también incluimos los suicidios y las muertes maternas y los feminicidios tentados. También partiendo de ese alcance de las muertes prevenibles por el Estado salvadoreño. Seguido, en la violencia sexual logramos que se diese un segundo diagnóstico para las niñas y mujeres por agresión sexual, ¿no? También las menores embarazadas, que es otro tema que va dentro de los informes y es novedoso en este presente año, que estamos por colocar la información para visibilizar también. También tenemos un apartado especial sobre los datos de hechos de violencia contra la población LGTBI, que en ningún momento se habían adicionado, y nosotros lo adicionamos para evidenciar la información y que también fuese útil en materia de intervención. Se incorpora también los mapas de recursos, presupuestos, accesos a la justicia, detenciones realizadas a agresores. Además, la confianza que existe hacia las instituciones donde se denuncia, porque tratamos de hacer un cruce en algún momento sobre las encuestas que se realizan y tratamos de hacer ese match, ¿no? Bueno, también como parte de los logros que se ha tenido con este sistema ha sido un reconocimiento de la CIDH en cuanto al acceso de justicia para mujeres e implementación del CNR.
5 informes, presupuestos etiquetados para diferentes instituciones que van a reforzar el tema. Los estudios también hemos realizado algunas caracterizaciones de la violencia sexual en El Salvador y el mismo Sistema Nacional de Datos. Aquí parte de todo esto como beneficios es el mismo el Sistema de Información Estadístico, que nos permite dar un avance, coordinación, generación de información y articulación para el tema de violencia contra las mujeres, además de identificar fortalezas, limitaciones e instituciones que procesan y dan información de este tipo. Y como les mencionaba, sistemas de beneficios, sistemas de alerta temprana, sistemas de protección, que también nos permitió el uso de medios de vigilancia electrónica, la implementación de medidas de protección y que son base argumentativa también por las políticas públicas, reformas normativas que generan la evidencia sobre el comportamiento del problema y la identificación de aspectos concretos en la mejora de calidad de respuesta de las instituciones. Bueno, vamos a dejarlo por ahí y seguimos acá con el sistema de indicadores. Dimensionamos el problema del OCM, toma de decisiones de política pública, bueno, un repositorio centralizado, categorías jurídicas de feminicidio, el apoyo siempre de organizaciones, Hormuz, Southside Infosegura y el Spotlight. Y una articulación interinstitucional y una ruta de trabajo que nos permite dar ese visto, ¿verdad? Y veamos, acá nos quedamos quizás con estos aprendizajes y recomendaciones. Es que este sistema debe considerar en el mediano y largo plazo la necesidad de visibilizar estas estadísticas de violencia contra las mujeres como datos unificados a partir de los registros únicos. Esto es parte del sistema de alerta temprana que estamos y que pretendemos presentar el próximo año con ustedes acá para dar esa dimensión total. Esto va a implicar dar recomendaciones a instituciones proveedoras de información para articular los registros colectados y crear un código que permita contar con cada caso. Esto es un ideario que vamos persiguiendo y que esperamos lograrlo este año para visibilizar y tener una ruta crítica de atención y de seguimiento a las víctimas de violencia contra las mujeres. Creo que me quedo hasta por acá, porque ya se me acabó el tiempo y agradezco también nuevamente un poco los informes que están en la web y por ahí los pueden encontrar. Gracias, Karen. Por favor, Eric, gracias a vos. Y si querés poner en el chat el enlace donde pueden encontrar esos informes, creo que muchos de los participantes y de las participantes estarían muy agradecidos porque es muy buen material el que están produciendo, Eric. Y ahora vamos a escuchar la experiencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Fiscalía General de la República de México. Espero que Óscar Ángel se haya podido... ¡Ay, lo veo, Óscar Ángel! ¡Excelente! Óscar Ángel Talledos es director general adjunto de Metodologías y Estadística para el Análisis Criminal del CENAPI. Así que, Óscar Ángel, le cedo el uso de la palabra, tiene 10 minutos, y a los y a las participantes, los y las invitamos a que nos dejen sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Voy a intentar compartir la pantalla con ustedes. Me avisan, por favor, si esta se está logrando. Ahí va queriendo, sí, y ahora solamente modo presentación, Óscar Ángel. Okay. Ahí va, perfecto. Ok, pues muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en este momento. Quiero agradecer de manera particular a la OEA, a YACA, a la Red de Analistas de Chile por la oportunidad de poder presentar este tipo de experiencias. Y bueno, vamos brevemente. La presentación que traigo es una presentación muy general, no voy a entrar en detalles porque sería demasiado técnico. Sin embargo, lo que quisiera presentarles a ustedes es lo siguiente, ¿no? En el país, en México, hay un problema severo de impunidad en términos de la falta de atención oportuna, veraz, eficaz de los delitos que se llevan a cabo en el país, ¿no? La Fiscalía General de la República, ya por el año de 2020, teníamos alrededor de 176,000 carpetas de investigación, de las cuales solo el 4% llegaron a sentencia,
Dentro de estas también tenemos un problema creciente, que el uso de armas de fuego en este contexto delincuencial es importante. Traigo esto como ejemplo, pero podríamos poner una serie de ejemplos adicionales, ¿no? Este uso de armas de fuego ha llevado a que se modifique una tendencia importante en términos de la comisión de homicidios dolosos. En el 1997, el 15% de homicidios dolosos eran cometidos con armas de fuego. Hoy es el 68% de este tipo de homicidios. El cambio, el brinco es brutal, ¿no? Este tipo de cuestiones ha llevado a que el Estado mexicano tome algunas acciones. Dentro de ellas es el otorgamiento de la autonomía a la Fiscalía General de la República. A partir de que se inicia este proceso de autonomía, hay un replanteamiento de la política criminal en México, y en ese contexto nosotros vimos también una situación particular al interior de la Fiscalía. La Fiscalía contaba o cuenta con información de verdad, con severos problemas, ¿no? Está fragmentada, es heterogénea, no está disponible en el momento que se requiere, está desvinculada, etcétera. Y hay una serie de causas que están generando este problema. ¿Y por qué nos enfocamos a la información? Justamente porque es la información la que permite generar, ¿no?, la atención adecuada de las investigaciones. No solamente es la acción policial por sí misma, sino está acompañada de una serie de elementos que le permiten hacerse llegar, ¿no?, de circunstancias y datos para poder contribuir a las investigaciones. Dentro de la Fiscalía también hay un problema severo, la duplicidad de la información. Diferentes áreas, del lado izquierdo la gráfica de las diferentes áreas de las fiscalías, cómo le otorgan información a los diferentes mercados criminales en los que se ha dividido la acción de la Fiscalía para combatir la delincuencia, ¿sí? Y en temas de armas, drogas, personas y vehículos, hay duplicidad de información hasta del 90% de datos. Esto es un problema que imagínense ustedes cuando un ministerio público quiere tomar un dato, de dónde lo toma, cuándo lo toma, a qué hora lo toma, y la velocidad con la que la información transita por la Fiscalía no necesariamente es la más efectiva. En ese sentido, había que hacer algo, y lo que nosotros planteamos y estamos haciendo es generar un proceso de gobernanza de la información que derive, ¿sí?, como consecuencia en un ecosistema que permita que esta información fluya de manera adecuada. La gobernanza de la información tiene que ver con la estructuración del gobierno de la información para poder controlar estos datos, evitar duplicidades, dar información adecuada, oportuna, veraz y sobre todo científicamente comprobada por las áreas periciales de la Fiscalía. En este sentido, esta gobernanza de la información va a derivar en que el conjunto de fuentes de información tengan, ¿sí?, cierta metodología, cierto método para poder trabajar. La implementación del modelo del ecosistema de información entonces busca optimizar y mejorar, profundizar la investigación criminal y reducir los niveles de impunidad a partir de su disponibilidad con todas las características de calidad. Nos centramos fundamentalmente en dos grandes conjuntos de datos en esta etapa, que es el de armas de fuego y el modelo y la trazabilidad de las personas. No solamente de las personas que delinquen, sino de las personas que en general tienen alguna relación con algún hecho delictivo, como víctimas o como victimarios. El ecosistema de información no es más que la interrelación de los diferentes sistemas y conjuntos de bases de datos que hay en la Fiscalía, ¿sí?, previamente, desde luego, limpiados, armonizados, estructurados y otorgados de determinados criterios de calidad que permitan, a fin de cuentas, eliminar el desgaste que hay al interior de la Fiscalía, manteniendo la independencia entre las diferentes estructuras y entre las diferentes organizaciones de la propia Fiscalía. Esto totalmente enfocado a un tema de mercados criminales para poder tener análisis de información de inteligencia criminal, tanto en el nivel estratégico como en el nivel táctico, para generar productos de inteligencia que permitan a los ministerios públicos, a los policías, a los peritos y a todos los que intervienen en el proceso judicial en el país, tener información oportuna, sobre todo oportuna y con altos estándares de calidad. Y al mismo tiempo generar información estadística para poder hacer análisis generales, ¿sí?, en todos los aspectos y otorgar
otorgárselos a todas las instituciones del gobierno mexicano. Este ecosistema de información no solamente tiene que ver con las bases de datos de la Fiscalía, ¿sí?, sino tiene que ver con bases de datos nacionales para poder hacer este cruce de información con el Instituto Nacional de Geografía, con el Instituto de Población, con otras instituciones, tanto de impartición de justicia como de seguridad pública, pero que tienen que ver justamente con la trazabilidad de las entidades de interés, como en este caso mencionaba yo, las armas y las personas, y también con información internacional. Tenemos que ver con bases de datos de Interpol, de todas las agencias de Estados Unidos que comparten información con nosotros, de Europa y de América Latina, desde luego. Así que, en términos generales, este ecosistema de información se basó en determinados principios de trabajo que tiene que ver con la interconectabilidad e interoperabilidad de las bases de datos, la coordinación inter e intrainstitucional, la operación ejecutiva y técnica y determinados mecanismos de control a partir de 5 grandes subsistemas que por tiempo no voy a mencionar. ¿Sí? Hay espacios, órganos colegiados ejecutivos que son la alta dirección que toma las decisiones sobre los elementos que se tienen que considerar para la interoperabilidad de las bases de datos, y órganos colegiados técnicos que es en donde se ejecutan las estrategias de elaboración de estos flujos de información bajo principios de calidad que tienen que ver con estándares internacionales, como ¿sí? la propia ONU establece, la OSDC o la OCDE establece determinados criterios de calidad de la información que deben cumplir para que puedan ser interoperables y trazables. Asimismo, proteger los principios de seguridad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información son 3 ejes torales que están subyaciendo al ecosistema de información. Resultados brevemente. Sí, de acuerdo, 2 minutos. Los resultados, brevemente, voy a poner el ejemplo de armas. De la duplicidad de información que contamos en las armas, en la información de armas, de 4.5 millones de datos, pasamos a 1.5 millones de datos. El resto estaba duplicado. Y si ustedes ven en el diagrama que pongo, ¿sí? Hay diferentes instancias que están contribuyendo a la trazabilidad de las armas. Ahora podemos identificar desde la compra del arma hasta el momento en que se ejecuta, y aquí se liga con la base de datos de personas. ¿Quiénes están involucrados y dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Cómo están? ¿Qué antecedentes tienen? En términos generales, antes de la iniciativa teníamos un equipo equipos dedicados a buscar información que dedicaban casi el 100% de su tiempo a buscarla y a estructurarla, y finalmente pasamos a tener cerca del 80% de tiempo libre de este tipo de actividades y dedicarlas más al análisis de datos. Eso por la parte de la cuestión interna, pero hacia afuera se han fortalecido las investigaciones criminales porque hay información completa, caso a caso. Hay información suficiente para establecer patrones y modus operandi del fenómeno criminal, cualquiera que se refiera particularmente en este caso del trasiego de armas en el país. Asimismo, estamos trabajando ya con el de drogas e incremento en la eficiencia en el acceso al uso y al manejo de la información. Esto es importante, ¿sí? Así como el incremento de la eficacia en la aplicación de información en procesos judiciales. Esta información le llega mediante boletines y productos estratégicos a los ministerios públicos para que puedan aplicarla en el análisis de sus investigaciones. ¿Cuáles fueron los elementos principales obstáculos? Hay una resistencia al cambio en las organizaciones y eso ustedes lo saben muy bien. Es un elemento importante que habría que combatir. La clave del éxito que nosotros creemos que nos está ayudando de manera fundamental es justamente haber establecido este proceso de gobernanza, este modelo de gobernanza que permite la toma de decisiones desde las más altas autoridades hasta los operadores. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Sí? Que nosotros obtuvimos? Es un proceso de concientización de la relevancia del uso efectivo de la información. Eso fue algo que nos ha ayudado también y hemos sabido que debemos pues un poco profundizar en esta. Y una principal recomendación es que cuando se haga un proyecto de esta naturaleza o con estas características, se tiene que compartir el conocimiento para que todo el mundo esté enterado de qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Creo que con eso estaría terminando a tiempo. Si es
que no me pasé, y si me pasé, por favor, disculpen, estoy para servirles si tuvieran alguna duda. Excelente, Óscar Ángel, muchísimas gracias. Y vamos a ir directamente a la parte de preguntas y respuestas. Le voy a pedir que pare de compartir la pantalla. Y la primera pregunta es para Eric. Eric, nos preguntan si, porque en algún momento hablaste de que el sistema tiene un componente preventivo y predictivo, ¿no? Y no, obviamente que no tuviste tiempo de ahondar en eso, pero creo que esta pregunta va justamente en intentar entender un poquito mejor esos dos componentes, ¿no? Porque preguntan si el sistema permite identificar víctimas reincidentes o víctimas con mayor riesgo, y dónde están ubicadas esas víctimas, y si permite también identificar a los autores reincidentes, porque muchas veces cuando armamos este tipo de sistemas o cuando montamos un servicio de atención, por lo general el foco está muy puesto en las víctimas, lo cual está muy bien, pero nos olvidamos que también hay intervenciones para con los autores. Entonces preguntarte un poco eso, ¿no? Si el sistema desde esta perspectiva, de prevención y de predicción, permite identificar a las víctimas reincidentes o a las víctimas con mayor riesgo y también a los autores reincidentes. Perfecto. Yo creo que por la premura de ir un poco corriendo con la temática, sin embargo, hacía mención que este tema predictivo estamos por fortalecerlo, ¿no? Dada toda la información que tenemos, estamos tratando de enfocarnos en un sistema de alertas temprana que nos permita esa identificación y esa ruta de violencia que siguen las mujeres, ¿no? Por supuesto que a nivel preventivo, como ya lo habíamos mencionado, tiene un alto índice de focalización, y eso nos ha permitido en algún momento tener algunas lecturas con los personeros de la Policía Nacional Civil de nuestro país para dar alguna visión sobre los datos para que puedan intervenir en sus territorios. Hasta ese nivel de prevención, ¿no? Luego también tenemos, como lo mencionaba en la presentación, aquellos hechos donde las mujeres están yendo a los sistemas de salud, por ejemplo, y en un primer diagnóstico no lograban identificar que había una agresión sexual. Logramos colocar el segundo diagnóstico para que permitiera esa identificación de agresión sexual hacia las mujeres, ¿no? Por supuesto que esto también va amarrado al tema de los autores, los victimarios, y que tenemos ya en la legislación, logramos colocar allá por el 2019, en el articulado, que los hechores o victimarios se les pudiese colocar brazalete electrónico para una videovigilancia. Sin embargo, también estamos potenciando, como mencioné, el tema de las medidas preventivas, ¿no? Porque tal cual lo menciona aquí en la Fiscalía, que acabo de escuchar, tenía un problema hay un problema de dispersión de información que no nos permite acercar y dimensionar actualmente. Sin embargo, hemos dado algunos pasos, como repito, para ir dimensionando y colocando algunas cosas que nos permiten dar ese salto cualitativo. Y ese salto cualitativo también viene con el tema de la violencia feminicida, ¿no? Estamos por iniciar otro tema que nos va a permitir hacer esa lectura cualitativa de la información. Estamos con esa temática que esperamos que a partir de, porque a partir de este mes a diciembre ya tener una estructura más amplia de todo el tema de gestión de conocimiento para lograr inferir y dar un dato cualitativo, una información cualitativa en materia de política pública en prevención. Eso, por supuesto que estamos corriendo, son días que pasan muy rápido, así como sentí el tema de la presentación, con 10 minutos, 3 minutos, o sea, pero así va esto, ¿no? Y definitivamente queremos dejar una buena, o potenciar una buena herramienta que permita esos temas que ustedes bien mencionan y que sí están a la luz, ¿verdad? Pero todo esto es un trabajo en equipo y que vamos a tratar de irlo desarrollando.
Excelente, Eric, muchas gracias. Y ahora hay una pregunta muy específica para Óscar Ángel, que tiene que ver con específicamente una lámina. Óscar Ángel, acá nos pregunta Juan Ruiz Galán, si el número de datos de armas, después del proceso de limpieza de datos, dice, es exactamente igual al de carpetas de investigación. ¿Esto es una casualidad o cada dato solo corresponde a una carpeta de investigación? El micrófono. Por alguna razón no escuché bien la pregunta, se cortó un poco el audio. ¿Me podría repetir, por favor? Por supuesto. Juan Ruiz nos pregunta si el número de datos de armas, después del proceso de limpieza de datos, es exactamente igual al de carpetas de investigación. Y pregunta si esto es casualidad o si cada dato solo corresponde a una carpeta de investigación. No, es una casualidad, la verdad es que es una casualidad, no puede corresponder un arma a una carpeta de investigación, o sea, las armas que se recuperan en México son digamos que multivalor, digamos, cada evento puede ir desde un arma hasta una cantidad importante. Hemos recuperado en un solo evento cerca de, ¿no?, más de 90 armas. Entonces, no tiene que ver con la cantidad de carpetas de investigación, hubo una casualidad por allá. Perfecto, y no quiero, perdón, sé que estamos un poco ajustados de tiempo, pero me parece que esta pregunta también de Juan Ruiz, pregunta si cómo ha sido el proceso de incorporar datos que provienen, por ejemplo, de fuentes abiertas, por ejemplo, de monitoreo de medios, y o fuentes cerradas, ¿no? Por ejemplo, de posesión de particulares o de empresas. Por ejemplo, robo en una compañía de transporte. ¿Se han podido incorporar estas otras fuentes? Sí, muchas gracias. Definitivamente los 10 minutos no daban como para meterse un poco a estas cuestiones más operativas, pero efectivamente el hecho de tratar de unir las bases de datos o la información tiene que ver con un proceso de ajuste y de estandarización. Cada dependencia o cada organización tiene su forma de captar la información y eso tiene que ser así porque así les sirve. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es estandarizar algunos criterios. Por ejemplo, a lo largo y ancho de la Fiscalía se están socializando catálogos, ¿no?, y criterios de validación de información para que podamos leerla lo más rápido posible. Donde esto no es posible, están haciendo traductores. En este momento estábamos trabajando con el INEGI para poder hacer la traducción de catálogos de delitos de las fiscalías estatales, por ejemplo, porque cada una tiene su propio código. Sin embargo, estamos combatiendo lo mismo, o sea, independientemente de la clasificación interna de cada uno de los delitos, ¿sí?, la información mide la delincuencia, y la delincuencia debe estar, digamos, perfectamente medida en este sentido, ¿no? También con las instituciones privadas, ¿no? Hemos tenido contacto, por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de una organización privada que más bien que tiene toda la información de reporte de robo de autos. Ellos tienen su propia clasificación y su propia metodología y estamos tratando de armonizarla, ¿no? Sin meternos en que ellos tengan que modificar sus métodos, ¿no?, y su forma de estructurar la información. Lo mismo nos ha pasado con las agencias norteamericanas. Ellos tienen también una serie de sistemas y una serie de información, y nombro aquí ATF o CBP, ¿no?, que tienen información de sus registros, y además dentro de estas propias dependencias hay un conjunto de también discrepancias en la información que lo que estamos tratando de hacer es justamente armonizarla para traerla a la información de la Fiscalía y pueda ser aprovechada para los fines que ya comenté a lo largo de esta presentación. Eso no sé si responda a la pregunta o la inquietud que tenía por ahí el compañero que preguntó. Espero que sí, porque ya no tenemos más tiempo, pero muchísimas gracias, Juan. La verdad que fue una muy buena pregunta esta que hiciste al final. Así que quiero agradecer a Eric y a Óscar Ángel por sus respectivas presentaciones, y quiero abrir el espacio para que Héctor, Guadalupe y Jungen también puedan hacer alguna devolución o algún comentario específico sobre estas dos experiencias y mismo también sobre estas preguntas que nos han hecho desde el público. No sé, Héctor, si querés arrancar vos. Sí, muchas gracias. Les felicito por estas presentaciones.
al momento de tener la oportunidad de verlas, de leerlas, de aprender de ellas, quiero destacar que quizás la parte esencial que forma parte de muchos de los tratados es compartir e integrar información. Y está muy mencionado bien en los tratados de crimen organizado, pero cuando lo llevamos a la vida práctica es muy difícil verlo en la realidad. Y es lo que representa mucha dificultad para los analistas. Muchas veces, como lo presentan estas dos iniciativas en el nivel local o de cada estado, integrar a las instituciones que tienen un mismo fin es inconveniente y ustedes han logrado sobrepasarlo. Lo que yo destaco de estas dos presentaciones es que la construcción de confianza siempre va a ser de las personas, más no de las organizaciones. Uno confía en ese rostro que estoy viendo acá y en esa cara y en esa persona que está haciendo el trabajo. Entonces, ustedes han logrado construir esa confianza que permite integrar no solo los datos, sino a las diferentes autoridades y a las personas responsables. Si ustedes con esto, que es lo que no logra evidenciar, mejoran esas actividades de recolección, organización, validación, porque ustedes parte de lo que hicieron fue validar y empezar a darse cuenta que habían datos duplicados, que habían datos que no eran, que habían datos que no correspondían, y estructuran esos datos, eso va a mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de vida de los analistas, para que ellos puedan hacer su trabajo y dedicarse más al análisis que a la organización de los datos. Esto nos va a permitir organizar muchas cosas. Nos va a permitir encontrar problemas que tenemos, ¿no es cierto? Uno de los problemas en algún país de la región precisamente encontramos es entregada una hoja orden de arresto con 2 páginas con transcripciones del Código Penal, pero con 0 información que sirva para arrestar al agresor de violencia contra la mujer. Entonces, sin duda, meter toda esa información a una base de datos es repetir 400, 500 veces el delito del Código Penal, pero no los datos que sirven para ubicarlo. Estas dos presentaciones los felicito porque mejoran la calidad de los productos del analista, pero también la calidad de vida y que el analista pueda utilizar más las técnicas y las herramientas y no esté dedicado a organizar los insumos. Muchas felicitaciones. Excelente, Héctor. Gracias. Guadalupe. Bueno, gracias, Karen. Yo primero quiero repetir las felicitaciones que Héctor ya les dio. Me parecieron 2 casos sumamente interesantes y muy, muy desafiantes por estas cuestiones de la interinstitucionalidad, interjurisdiccionalidad, por un lado, y una cosa que mencionó en el segundo caso, la fragmentación y duplicidad asombrosa de los datos, que hacen que los analistas se entierren ahí y queden empantanados en una maraña de información, seguramente en muchas ocasiones de baja calidad, incomprensible, con distintos formatos, etc. Entonces ese grandísimo, grandísimo esfuerzo, por un lado de articulación en el primer caso, no digo que en el segundo no, porque también, pero me pareció realmente impactante en el buen sentido, y en el segundo caso esta cuestión de la limpieza de los datos es muy, muy meritoria. Por otro lado, algo que no mencionaron, pero que estaba en la lectura de las experiencias, es el esfuerzo en todas las experiencias, es el gran esfuerzo de los equipos técnicos y de los equipos de gestión para llevar adelante estas experiencias con recursos súper limitados, con desarrollos propios, con adaptación, como los casos anteriores, adaptación de metodologías, herramientas o tecnologías, con lo que hay, con esfuerzo, con compromiso, con imaginación, y eso no estuvo muy nombrado en las presentaciones, pero realmente lo quería destacar porque ahora no me acuerdo cuál era el caso, no quiero meter la pata, pero había programadores que no eran del área, que eran para todo el ministerio, entonces un ratito estaban con ellos, otro ratito estaban con otra área, y así, y aparte no eran expertos, no eran analistas criminales, entonces había que capacitarlos, etcétera, etcétera, y a pesar de todo eso, se logró un sistema de excelencia. Entonces, realmente quiero destacar también eso.
Y por otro lado, lo que decía Héctor también me quiero sumar a su comentario de que hay que construir relaciones de confianza para que esto sea posible, porque todas las áreas tienen, y aunque se diga que se trabaja por un bien común, por un objetivo compartido, cada área tiene sus intereses, sus competencias, sus metas, etcétera, y es muy, muy difícil llegar a este nivel de articulación y de resultados, así que por mi parte simplemente quiero rescatar estas cuestiones, además de sumarme a lo que ya mencionó Héctor y reiterarles mis felicitaciones. A mí me parecieron realmente las dos excelentes, impactantes, yo lo repito, en el buen sentido, así que muchas gracias por haberse presentado y por haberlas compartido con nosotros esta tarde. Gracias, Guadalupe. Jungen. Bueno, escuchar estas dos presentaciones fue un poco emocionante para mí. Ambos equipos me recordaron el trabajo que hice en los primeros años de mi carrera profesional. Lo de ellos son intentos ambiciosos de integrar múltiples bases de datos de diferentes instituciones. En el caso de El Salvador es por diseño, pero en el caso de México quizás un poco por diseño, quizás el sistema federal que ustedes tienen también puede agravar este problema de fragmentación, ¿no? Y estamos hablando de consolidar información estructurada en diferentes formatos y encontrarle una manera de dar sentido a ese océano de datos, ¿no? Quiero recordarles a ustedes que las cualidades de precisión, de integridad, de confiabilidad, de relevancia y puntualidad en estos sistemas integradores o integrados son objetivos móviles, ¿no? Que deben verificarse y mejorarse constantemente. Hay tantos eslabones en la cadena que la ruptura de un eslabón puede resultar en el colapso del sistema. Por lo tanto, este tema de redundancia, ¿no? Como es, por ejemplo, tener múltiples instituciones que suministren la misma información, ¿no? Podría ser fundamental en la sostenibilidad de este tipo de sistemas. Y la calidad, la capacidad de los analistas, ¿no? Eventualmente determinarán la utilidad y el impacto de su sistema. El modelado estadístico para el policiamiento o para intervenciones predictivas, ¿no? Es una habilidad que requiere tiempo para desarrollarse, ¿no? Entonces, esa transición de una base de datos administrativa toma tiempo para convertirse de una herramienta reactiva a una herramienta proactiva o anticipatoria, pero no tienen que apurarse, ¿no? Fijen sus ojos en esos objetivos finales a largo plazo, pero den pequeños pasos firmes, concretos en sus operaciones diarias. Rogaré a ustedes que me concedan el permiso para visitar sus sistemas la próxima vez que visito a El Salvador o México. Vamos a estar compartiendo experiencias, preguntas y muchas quejas con un buen café o cerveza, ¿no? Durante horas. Muchas gracias por su gran trabajo. Muchas gracias, Jungen, y la verdad que Héctor, Guadalupe y Jungen ha sido un lujo haberlos tenido como jurados. Hemos aprendido todos mucho de ustedes y de sus intervenciones, así que muchas gracias y esperamos que nos acompañen el año que viene. Así que con esto cerramos este segundo panel y le paso la palabra a Patricio Tudela para que haga el cierre oficial de esta conferencia. Por mi parte me despido de todos y de todas ustedes. Les agradezco por habernos acompañado en la tarde de hoy y los invitamos a que formen parte de la comunidad interamericana de analistas criminales y estén atentos porque en los próximos días estarán recibiendo un email post conferencia con todos los materiales de la conferencia de ayer y de hoy. Y en las próximas semanas también estaremos anunciando una serie de actividades que seguramente Patricio les va a dar un poquito más de información. Así que con esto, Patricio, el cierre es todo tuyo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Karen, gracias a los expositores y también al jurado. La verdad es que al finalizar una sesión, conferencia de segundo día como el de ayer y hoy, es un poco complejo porque creo que es natural que todos estemos un poco cansados. Entonces yo no voy a contribuir a la infoxicación de ustedes,
ni tampoco a generar algún tipo de angustias innecesarias, pero sí quizás algún par de padecimientos. Y eso lo voy a expresar a través de algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, una iniciativa de esta naturaleza implica no solo el interés, el compromiso, la voluntad de personas e instituciones, pero también implica tener la capacidad, y eso lo que quisiéramos destacar, la capacidad de poder vincular personas, en este caso, usuarios de información, analistas criminales, analistas de información, analistas de seguridad. Y es tarea nuestra, y lo digo en términos colectivos, buscar la forma de mantenernos vinculados. Es por eso que, en primer lugar, para concluir, hacer un llamado, como ya lo ha anticipado Karen y otros expositores, a poner a disposición estas experiencias, pero también estar dispuestos a participar en procesos de similar naturaleza o en las redes de intercambio de experiencias. Y vamos a hacer un ejercicio intenso, tanto como Asociación Internacional de Analistas del Crimen, como Comunidad Interamericana de Analistas de las Américas, de poder extender las redes invitándolos voluntariamente a sumarse a estas redes que, digamos, no compiten, son absolutamente complementarias. El denominador común de los analistas, de nuestros desafíos, es que todos queremos aprender de otros, todos tenemos una larga lista de dudas respecto del qué, el cómo, quizás no tanto sobre el para qué, pero lo que nos une es la necesidad de encontrar soluciones prácticas, desarrollar un enfoque práctico sobre lo que hacemos, y las soluciones es un desafío. Y por lo tanto, una invitación a mantenernos vinculados, a inscribirse, a registrarse a través de estas dos plataformas. La segunda reflexión o consideración tiene mucho que ver con lo que nos aconteció hoy, es el fenómeno de la insularidad de los analistas respecto de sus organizaciones y el enorme desconocimiento de cuáles son las tareas, responsabilidades, procedimientos o protocolos de actuación de los analistas. Creo que esta primera conferencia pone sobre la mesa el desafío de familiarizar más allá de profesionalizar, el desafío de sensibilizar y persuadir a tomadores de decisiones, pero también, como se ha dicho, a usuarios de información y, por cierto, a las sociedades, a la sociedad civil. Hay una responsabilidad de carácter ético, político, dirán algunos, no en términos ideológicos, sino que en términos de responsabilidad en lo que tiene que ver con la construcción de datos e informaciones para el diseño y evaluación de intervenciones de carácter público, como es la prevención en sus distintas modalidades. Y esa insularidad también tiene que ver con lo que nos pasó hoy, que conversaba con Héctor y me hace un buen llamado de atención, es tratar de averiguar también cómo fue posible que nos hayan hackeado la conferencia, al menos desde el punto de vista de que esto es una invitación abierta, sin duda, no es selectiva, no es elitizante, sino que es una invitación a todas las personas. De tal manera que habrá que tener cuidado en las próximas oportunidades, no para marginar o discriminar o elegir a otros, sino que también de cómo, de alguna manera, estas actividades se prestan para otros propósitos. Tendremos que analizar entonces la situación y ver cómo es que se produjo aquello, sin que esto se agrave en todo caso. Una tercera idea que me surge a partir de esto, que tiene que ver con esas preguntas del qué hacer, cómo hacer, es que de alguna manera todas las intervenciones, no las voy a repetir, ponen sobre la mesa no solo el rol de los analistas, sino que el uso de la información en las organizaciones. Y me parece que en algunas intervenciones y algunas consultas hay un ejercicio de reflexividad entre lo que los analistas cotidianamente hacemos y cómo nos enfrentamos a nuestro computador y a nuestra base de datos y miramos nuestro escritorio,
pero también cómo los analistas nos enfrentamos a construir en macro procesos que son tremendamente importantes. Me da la impresión de que un denominador común que presentan estas iniciativas es que en el corto plazo los analistas vamos a tener que ocuparnos no solo de colaborar en la gestión de la información en las organizaciones, sino que también en instrumentalizar al menos dos herramientas. Por un lado, mapear el conocimiento y mapear particularmente la información disponible en las organizaciones y detectar cuál es la información que se necesita. Mapear la ignorancia, podríamos decirlo de esa manera, pero en un sentido muy familiar, muy propositivo y optimista. Necesitamos tener claridad de qué es lo que sabemos y qué es lo que necesitamos saber, ¿ya? Y qué es prioritario. Y la segunda es que también los analistas deberemos tener competencias y capacidades para desarrollar lo que podríamos circunscribir a lo que es gestión de información, pero me atrevería a decir que también debemos ser capaces de hacer ejercicios colaborativos de auditorías de información en las organizaciones. Si no hacemos auditorías de información, si no estamos claros sobre aquello, difícilmente podemos proyectar ejercicios incrementales de esfuerzos de esta naturaleza. Me parece que entonces el desafío que se nos presenta es cómo desarrollar capacidades en las personas, pero también capacidades efectivas en las organizaciones, en las instituciones en las cuales estamos. Y hacer esta reflexión entonces me lleva a hacer un planteamiento más de fondo, muy práctico y una invitación a cada uno de ustedes. Y que tiene que ver con qué pasa después de esta conferencia. Bueno, ¿qué pasa después de esta conferencia? Es que más allá de las felicitaciones y los reconocimientos a las instituciones y particularmente a los analistas que han estado detrás de estas iniciativas, ahí yo creo que está el valor fundamental, es que queremos invitarlos en términos muy prácticos a mantenernos vinculados, pero a través de 3 modalidades que vamos a desarrollar este año. Y esto es nuevamente una invitación voluntaria y abierta. Tanto la IACA como la CAF, como la OEA y la red de analistas IACA Chile, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad en Estados Unidos, el John Jay, nos hemos puesto de acuerdo en desarrollar algo que tampoco se ha hecho antes y que es bastante innovador, que es esto no es una alianza de 3, sino que son una alianza de 7 organizaciones, que vamos a promover 2 líneas de vinculación muy importantes. La primera, naturalmente, y eso lo vamos a informar ya en los próximos días, una agenda de conversatorios virtuales o webinar, ¿ya? Ya hemos identificado las fechas, los temas y las plataformas, y lo vamos a hacer al menos 6 veces este año, ¿ya? Y vamos a dar a conocer para que ustedes voluntariamente nos ayuden a difundirlos, pero al mismo tiempo a inscribirse, ¿ya? La segunda línea creo que es la más audaz, la más atrevida de todas, pero creo que va a ser la más sustantiva en términos de contribución a las actividades de cada uno de ustedes. También nos hemos puesto de acuerdo y hemos diseñado el primer programa, ¿ya? Es un programa piloto, es el primer programa de un ciclo de talleres para capacitar analistas, pero no solamente a capacitar analistas en materias que tienen que ver con las competencias y los procedimientos más característicos de los analistas, sino que analistas que tengan un enfoque y un entendimiento sistémico sobre los desafíos y sus tareas y responsabilidades. Es por eso que entonces vamos a tener la posibilidad de escuchar a algunos ya que hemos podido reconocer en estas sesiones y el año pasado. Vamos a organizar estos 6 talleres virtuales que van a requerir una inscripción preliminar. Vamos a hacer un ejercicio de escoger en un número no superior a 30, 40 personas, pero vamos a pedirles a ustedes la responsabilidad de hacerse parte de este programa
de manera permanente. Y hay que particularmente asegurar que cada uno de ustedes se pueda inscribir y por lo tanto asistir gratuitamente a estos talleres, que van a ser certificados por las instituciones. Y finalmente, una última idea, destacar que esta convocatoria solo obedece a la intención de compartir experiencias, aprendizajes colectivos, y es por esa razón que nosotros podemos darle las gracias a cada uno de ustedes por la presencia, la participación, las buenas ideas, las preguntas y sobre todo algo que es más maravilloso aún, que es la intención de vincularnos y crear una enorme e importante red de colaboradores en materia de análisis criminal, prevención, gestión de la seguridad, tanto en el nivel local, territorial, municipal, como en el nivel de los gobiernos centrales. Con eso entonces nos despedimos y los dejamos muy, muy cordialmente invitados a los próximos encuentros. Muchas gracias.